Bueno, pues vamos a hablar de la inseguridad que hay en el país. Déjeme decirle que en estos momentos estoy recibiendo información de que Estados Unidos acaba de suspender la importación de aguacate por la violencia que se genera en Michoacán. Y qué mejor que tratar de estos temas con un gran especialista, analista, catedrático universitario como es Javier Oliva. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la oportunidad. Saludos al auditorio. Gracias, Javier. Qué mejor que hablar contigo sobre lo que está ocurriendo en el país. En menos de cuatro días se han incendiado prácticamente 6, 7 estados de la República, bloqueos, narcobloqueos, incendios a centros comerciales, asesinato de personas, toques de queda. ¿Qué está pasando, Javier? Bueno, indudablemente hay una ausencia de autoridad local, es lo primero que hay que señalar. Y lo segundo, que me parece que también los gobiernos estatales, en los que observan este nivel de violencia, que son recientemente electos, obviamente muestran su improvisación. Es decir, estoy hablando de Chihuahua, estoy hablando de Guerrero, de Sinaloa, de Baja California, y como tú apuntabas en la introducción, tienen que ver con esta falta de visión de los gobiernos estatales. Esto en primera instancia. Pero no son, en algunos casos, ni inexpertos ni improvisados. Tienen ya carrera política, algunos de ellos, porque muchos sí son francamente desconocidos. ¿Qué lectura nos das? No acabo yo de comprenderlo y te soy honesto. ¿Qué lectura nos das sobre la Guardia Nacional? El que la tome ahora bajo control el ejército, ¿es militarización del país, Javier? No, fíjate que en ese sentido no es así. El concepto de militarización es cuando los militares presionan al estamento civil para algún tipo de ventaja, leyes, presupuestos, etcétera. Pero aquí son los civiles desde 1946 los que buscan a los militares. Y en el caso del presidente López Obrador, yo le denomino visualización o protagonismo militar, pero a partir de que el presidente les está asignando nuevas labores. ¿Es el reconocimiento del fracaso de la Guardia Nacional? No, yo no veo ningún fracaso, Carlos, en la Guardia Nacional, porque incluso si tú consultas el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, si leemos con atención los informes del Instituto Matías Romero del Senado de la República, o Mitofsky, o Parametría de Paco Abundis, vamos a observar que la Guardia Nacional consistentemente aparece en los primeros lugares de confianza y credibilidad. Entonces, para solamente tener 3 años, que justamente se cumplieron ahora el 30 de junio pasado, me parece que hay un muy buen nivel de aceptación. ¿Y los uniformados entienden a qué corporación pertenecen? Y te lo digo porque he platicado con algunos miembros de la Guardia Nacional, sobre todo en las carreteras, y te dicen, no saben si somos policías federales, si somos de la Guardia Nacional, no sabemos si somos soldados o no. Nada más nos balizaron, nos pintaron las patrullas y nos mandaron a carretera. ¿Hay algún conocimiento institucional de los propios uniformados a qué están sirviendo? Bueno, mira, Carlos, este es uno de los desafíos de la Guardia Nacional, es justamente homologar la doctrina tanto de los infantes de Marina, de la Policía Militar y los integrantes de la Policía Federal. Entonces, en ese sentido, me parece que aún hay un tramo por recorrer, pero en general, desde mi punto de vista y de acuerdo a los reportes, va por buen camino. ¿Estamos a punto de ser declarados como narcoestados por el gobierno de Joe Biden? Bueno, lo que pasa es que hay círculos políticos conservadores muy importantes en Estados Unidos que están presionando en ese sentido, pero a mí me parece que llamarle terrorismo a lo que hacen las organizaciones criminales en México es hacerles un favor, porque ni tienen reivindicaciones sociales, ni de carácter religioso, ni de carácter separatista, ni tampoco de carácter étnico. Al contrario, siempre salen a depredar, a destruir, a entorpecer la productividad de los mexicanas y mexicanos también como tú y como yo. Pero vimos en los últimos días que incluso un cártel pues implementó un toque de queda
y le avisó a los ciudadanos que no salieran de tal a tal hora y se tienen que abstener de las consecuencias. Nunca había visto yo eso, Javier, que un cártel implementara toques de queda en este país. Bueno, ya había ocurrido lamentablemente en otras ocasiones, Carlos, pero evidentemente la autoridad tendría que hacer su labor para evitar que este tipo de planteamientos se proliferen, ¿no? Evidentemente es una forma de acotar al poder político y por supuesto a las autoridades de seguridad pública. Oye, ¿se puede fincar algún tipo de responsabilidad a la alcaldesa de Tijuana cuando públicamente señala que se deben de pagar las extorsiones a quienes les deben dinero? Ah, caray, no se ve ese caso, pero si esta sí me parece gravísimo, ¿eh? No conocí ese caso, Carlos. Sí, hay una declaración de este fin de semana de la alcaldesa en donde pues dice que les llama la atención a los criminales, dice que no se metan con las familias, que les vayan a cobrar lo que les deben las personas que tienen ese tipo de responsabilidades. Me parece muy grave. Y además está sentada junto a un mando militar que asienta todo lo que la señora dice. Bueno, si fuera el caso, Carlos, pues la depredación de las instituciones estarían sujetas a prueba, ¿no? Porque pues entonces, ¿para qué gobiernan, no? Ajá. Independientemente de qué partido sea, ¿no? ¿Qué pronóstico, para concluir, Javier, qué pronóstico ves para el país en este cierre ya prácticamente de sexenio? Porque las cosas parece que están tomando otro nivel de violencia que no se había visto en el país. A todas y a todos nos conviene que la Guardia Nacional funcione, eso es indudable. Y por el otro lado también, Carlos, sí es importante señalar que en este repunte de violencia, julio, de acuerdo con los datos oficiales, ha sido el segundo mes más violento de todo el año, ¿no? Entonces, aquí la coordinación entre autoridades locales y federales, por un lado, y por el otro también hay que decirlo, también es un asunto de presupuesto. El partido oficialista con sus aliados en el Congreso de la Unión literalmente le cercenaron un tercio al presupuesto federal asignado a las policías locales. Entonces, esto no solamente es un asunto de coordinación, también es un asunto de presupuesto y ahí Morena tiene mucho que ver. ¿Tú sabes qué ha ocurrido con este helicóptero que se desplomó? Marina nos dice que por favor no preguntemos, no especulemos, pero ¿tú sabes qué ha pasado después de la muerte de estos 14 marinos de élite, luego de la aprehensión de Caro Quintero? Hasta donde yo tengo información pública es que se quedó sin combustible. ¿Así de fácil nada más? ¿Le podemos creer esto como cuando el metro se cae por los pernos? Oye, Carlos, yo no soy técnico, pero hasta donde, la información pública, porque yo como científico social no me permito especular, sino solamente con datos oficiales. Hasta donde se ha dado a conocer, incluso por la unidad de comunicación social que está al frente, el almirante Orozco Tocaben, han señalado que justo fue por falta de combustible. Para terminar, Javier, abusando de tu tiempo, ¿crees que estén en riesgo las elecciones 2024 por la intervención del crimen organizado? Híjole, es que es una pregunta muy me tendrías que entrevistar otra vez hoy. Sí, es una pregunta difícil con una respuesta todavía más complicada, pero es que lo vimos en ejercicio de las intermedias en varios estados. Exactamente. ¿No? La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo señaló precisamente, que habían habido poco más de 50 actos delictivos que podrían haber influido en el resultado de las elecciones. Así es. Ojalá y no suceda así. Muy bien. Muchas gracias, Javier Oliva, distinguidísimo catedrático, analista en seguridad pública. Muchas gracias, que estés bien. Igualmente, gracias, Carlos. Buen inicio de semana. Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted, y mire, he conversado con algunos especialistas y sí, efectivamente, pues la versión oficial es que este helicóptero que provocó la muerte de 14 marinos se debió a la falta de combustible. Digo, a mí me parece fuera de proporción, pero me han dicho que esta austeridad republicana llevada a la pobreza franciscana, que es en serio,
y que muchos de los vehículos militares efectivamente no tienen combustible. Y me lo han dicho gente que sabe de estrategia y de movimientos de operativos militares. De una u otra manera me parece fuera de toda proporción que para un operativo como para cazar, aprender, capturar a uno de los criminales, de los narcotraficantes más importantes del mundo como Caro Quintero, pues envíen un helicóptero sin turbocina. Me parece fuera de toda proporción y ahí debería de fincarse responsabilidades a quien así autorizó el sobrevuelo de esta aeronave, que por cierto es igual a la que andaba paseando a mascotas del béisbol allá en Macuspana. Bueno, pues hay quien estima que para eso son los recursos de la nación, para pasear a mascotas cuando el país está ardiendo. Vamos a los trazos y a los colores en editorial de Óscar Rodríguez Luy. Nos dice que esta es la nueva imagen. Pues yo interpreto que es como que la paloma de la paz, pero ya ni tan de la paz, trae un uniforme militar. Pues es la interpretación de la nueva imagen que nos ofrece nuestro cartonista Luy. Usted tendrá la mejor conclusión. Vamos a una pausa, vamos a hablar de ciberataques y nos van a hablar de gastronomía poblana. Volvemos, esto va en serio, regresamos.